Muy buenos días, jovencitos. Vamos entonces a empezar nuestra transmisión el día de hoy y nos habíamos quedado nosotros, ¿te acuerdas? Habíamos visto el fenómeno de reflexión. Nos habíamos quedado en el problema número 2. Ahora vamos a ver el problemita número 5, ¿ya? Entonces en el boletín 21 estamos. Vamos a ver entonces, jovencitos, el problema número 5. Ahí está. El ejercicio número 5, hablamos de los fenómenos ondulatorios de la luz, la reflexión, la refracción. Entonces vamos a ver por acá ese problemita número 5 y diremos nosotros por acá así del enunciado. Así ve, del enunciado. Entonces vamos a ir avanzando. Ahí está. Con el mismo ritmo de siempre, sin necesidad de correr, sin necesidad después de querer avanzar rápido para terminar. No, jovencitos, eso no es la prioridad, sino la prioridad es que tú entiendas. Mayerly, Alanya, muy buenas, muy buenas. Brian, Calizaya también, ya son mediodía, entonces buenas tardes con todos, ¿correcto? Vamos entonces en el problema número 5, dice, mira. Un rayo luminoso que incide desde el aire sobre un cristal, en parte se refleja y en parte se refracta. Si los rayos reflejados y refractados son perpendiculares entre sí, calcule el ángulo de incidencia, suponiendo que el índice de refracción del cristal es 1,5. Vamos entonces por acá del enunciado. Viene un rayo de luz. Por acá tenemos, ahí está, un cristal. Ese cristal vamos a ponerle acá puntitos para indicar la diferencia de medios. Un medio, uno, otro medio. Ya está. Entonces por acá nosotros vamos a decir así, mira. Tenemos nosotros por acá un rayo que incide en ese cristal. Un rayo que incide, viene por acá, ahí está, por acá viene, a esto le llamamos el rayo incidente. ¿Ven? En ese rayo que llega a esa interfaz, o interfase también, trazamos nosotros por ahí la normal. Ahí está, una normal perpendicular por acá, ahí está, 90 grados, con la superficie y acá le llamamos a la normal. Listo. Ahora, jovencitos, ese rayo llega, incide y se refleja. ¿Cuál es la propiedad para este tipo de fenómeno? Ahí está. Esto vendría a ser el rayo reflejado. El ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son iguales, por lo tanto, si a él le llamo alfa, a él le llamaré alfa. Ahora nos dicen que va a haber un rayo que se va a transmitir, se va a refractar. Dicen, una parte del rayo se refleja y otra parte se refracta. Los rayos reflejados y refractados son perpendiculares. Entonces, jovencitos, por acá vamos a poder colocar más o menos el rayo refractado. Esto sería el rayo transmitido de un medio a otro. Y la característica entre ellos dos es que estos dos rayos son perpendiculares. Ahí está. Entonces, dime una cosa. Si él es alfa, él es 90 menos alfa, él es alfa, entonces este angulito sería el complemento. Este angulito sería 90 menos alfa. Ahí está. Este sería este angulito, 90 menos alfa. Ahora, ¿qué nos dicen? Si el índice en ese cristal es 1,5, dice un rayo luminoso incide desde el aire. Estamos en el aire, jovencito. El índice en el aire es siempre la unidad. Y el índice en el cristal nos dicen que vale 1,5. ¿Qué es lo que me pide en el problema? Calcule el ángulo de incidencia, suponiendo que el índice de reflexión, o sea, alfa, es lo que me están pidiendo. Entonces, jovencitos, nosotros vamos a decir acá, vamos a aplicar la ley de Snell. Y diremos nosotros por acá,
por la ley de Snell. Cuando hablamos de una radiación o luz que pasa de un medio a otro, hablamos de la refracción o transmisión. Y cuando queremos relacionar los ángulos de incidencia con el ángulo de transmitido o refracción, entonces hablamos de la ley de Snell, por la ley de Snell. ¿Ven? Por la ley de Snell. Ahí está. Por esta ley, ¿qué es lo que se va a cumplir, jovencitos? Por esta ley, diremos nosotros lo siguiente, mirad. El índice en el primer medio por el seno del ángulo de incidencia, en este caso alfa, va a ser igual el índice en el siguiente medio transmitido por el seno del ángulo de transmisión. En este caso le ponemos un teta, pues. Ahí está. Ahora voy a ir reemplazando. Vamos a reemplazar. El índice en el medio 1, por acá, esta es la fórmula que nosotros vamos a utilizar. Esta es la relación. Ahí está. Entonces, por acá vamos a decir lo siguiente, ¿ven? Ahí está. Esa sería mi relación. Profe, pero una cosita, ¿ven? Si nosotros utilizamos la ley de Snell, el medio 1 es el aire. Entonces, esto sería el índice en el aire por el seno del ángulo de incidencia, que justamente también le hemos llamado alfa. Esto será el índice en el cristal por el seno del ángulo de transmisión. En este caso sería 90 menos alfa. Ya está. Entonces, por acá vamos a decir lo siguiente. Ahí está. El índice en el aire, ¿cuánto sería? Bueno, el índice en el aire sería 1 por el seno de alfa. Esto va a ser igual al índice del cristal, que sería 1,5, o sea, 3 medios, por el seno de 90 menos alfa, y esto viene a ser el coseno de alfa. ¿Te das cuenta? Entonces, por acá nosotros podemos decir que puedo despejar seno entre coseno. Y el seno entre coseno, tú ya sabes que esto viene a ser la tangente de alfa. Y esto vendría a ser 3 medios o 1,5. Por lo tanto, en el problema, ¿qué es lo que me piden calcular? Me piden calcular el ángulo de incidencia, alfa. Y para ello despejamos usando funciones inversas conocidos en trigonometría. Y diremos que alfa va a ser igual al arco tangente o la tangente inversa del valor que sería 3 medios. Ahí. Esto, jovencitos, sería nuestra respuesta para nuestro primer ejercicio acerca del fenómeno de reflexión-refracción. ¿Ya? Listo, profe, ¿siempre los rayos reflejados y refractados van a ser perpendiculares? No. O sea, para algunos casos, de acuerdo a las características del fenómeno que se esté dando y de las sustancias. Problema de un final, problema tipo admisión. Vamos a pasar a ver el problema número 7 ahora, jovencitos. Estamos viendo problemas acerca del fenómeno de la refracción. Por acá diremos el problema 7. Ahí está. En ese problema número 7, nosotros tenemos, dice, un rayo de luz incide sobre el vidrio. Por acá diremos, jovencitos, nosotros así del enunciado. Ahí está. Del enunciado. Mira, nos dicen que un rayo de luz incide sobre el vidrio. Entonces, jovencitos, acá vamos a hacer ese vidrio, lo vamos a dibujar por acá. Mira, nos dice un rayo de luz incide sobre el vidrio de caras paralelas y espesor D. Inmersa en el aire, o sea, está yendo desde el aire, así como en el problema anterior, por acá. Hasta acá más o menos. Ahí está. Eso es vidrio. Tenemos por acá vidrio. Ahí está. Una lámina de vidrio de cierto espesor. Viene el rayo de luz
por acá viene el rayo de luz, incide en la interfase, ahí está, incide en la interfase y justo ahí tenemos nosotros a la normal, mira, acá tenemos una normal, ahí está, tenemos por acá una normal, ahí está, perpendicular. Me dicen por acá que el ángulo de incidencia vale 30 grados. Este ángulo, 30 grados, ese rayo se refracta y llega por acá. Ahí está. Ahí está. Llega por acá. Entonces nos dicen a nosotros, tal como se muestra en la figura, el índice de refracción del vidrio 1,5 y la distancia X es 2 centímetros. Mira, me dicen que esta distancia mide 2 centímetros. Ahí está. Entonces acá tenemos 90 grados y tenemos esta distancia D, que es el espesor de ese vidrio. Entonces por acá le ponemos así puntitos. Ahí está. Ahí es donde vamos a estudiar ese fenómeno, pero también, jovencitos, debemos conocer el angulito, que le llamo ángulo de transmisión. Entonces, por acá nosotros decimos, esto es el aire, jovencitos, el aire. Entonces, debemos saber que el índice en el aire es la unidad. El índice en el vidrio nos dicen por dato que es 1,5. Ahí está. Entonces, vamos a aplicar la ley de Snell nuevamente. Porque si me piden el espesor de esa lámina de vidrio, conociendo un ángulo en un triángulo rectángulo y un lado, puedo desarrollar y completar los lados que me faltan. Entonces por acá diremos, decimos así, por el fenómeno de la refracción, por la ley de Snell, ¿ven? Por la ley de Snell. Ahí está. ¿Qué es lo que se va a cumplir mediante la ley de Snell? Que el índice en el aire por el seno del ángulo de incidencia, en este caso sería 30 grados, va a ser igual a el índice en el vidrio por el seno de phi. Ya está. Entonces por acá nosotros decimos así. El índice en el aire, jovencitos, el índice en el aire, el seno de 30, ahí está. El índice en el aire es la unidad por el seno de 30, que es un medio. Esto va a ser igual. El índice del vidrio, que es 3 medios, ¿no? 1,5 por el seno de phi. Jovencitos, acá nosotros obtenemos el seno de phi. El seno de phi, ¿cuánto va a ser? 1/3. Esto no es cierto que es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa, eso lo sabes tú muy bien. Pero ¿por qué lo hacemos de esa manera? Porque nosotros queremos ver una manera rápida de resolver el problema. No es cierto que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Por lo tanto, si el seno de phi es 1/3, él es como 1/3. Si él es 2, él vale 6. Ahí está. Por lo tanto, jovencitos, en este triángulo rectángulo voy a aplicar Pitágoras. ¿Te diste cuenta, no? Tú que eres bueno en trigonometría, si el seno de phi es 1/3 y el cateto opuesto vale 2, la relación es de 1/3. Si él es 2, él es 6. Entonces decimos, por el teorema de Pitágoras, ahí está, por el teorema de Pitágoras, vamos a establecer lo siguiente de frente, que D va a ser igual a la raíz cuadrada
Ahí está. Hipotenusa al cuadrado, 6 al cuadrado, menos 2 al cuadrado. Ahí está. Entonces, lúcete por acá, y esto nos sale 32. 32 es 16 por 2, o sea, 4 raíz de 2. Esto sería 4 raíz de 2 centímetros. Y esto, jovencitos, sería pues el espesor de esa lámina de vidrio. ¿Ven? Problema de examen de admisión. ¿Complicado? Me parece que solamente es complicado cuando no conocemos la teoría. Pero si conocemos la teoría, pues el problema ya deja de ser complicado para ser un problema de aplicación. A eso queremos apuntar. Pero para eso tú tienes que ayudarnos. ¿Cómo? Practicando. Si tú vas practicando, entonces vas a ver que los problemas ya no son tan difíciles como al principio parecían. A eso tenemos que llegar, jovencito, ¿ya? Entonces, vamos a ver por acá. Si hubiera algún problema con la señal, jovencitos, ustedes inmediatamente, ustedes me comentan, me escriben, ¿ya? Debe estar nítida la transmisión, debe estar clara la señal, y así estamos avanzando bien. Problema número 9 sería, ¿no? En el problemita número 9, jovencitos, mira, el problema 9 es un problema de examen de admisión, del último examen de admisión. Ahí está, problema 9. Ahí está, problema 9. ¿Qué es lo que nos dice? Tenemos un texto ahí. Determine aproximadamente en metros la profundidad real de una piscina si la profundidad aparente que se observa visto desde arriba es 1,2 metros. Considere que el índice de la refracción del agua es 1,33. 1,33 es 4 tercios, pues, aproximadamente, ¿no? Entonces, por acá decimos nosotros, ¿de? Enunciado. Ahí está. ¿Qué es lo que se cumple, jovencito, por acá de enunciado? Desde una piscina, bueno, hablamos del agua, ¿no? Tenemos por acá el agua. Ahí está. Tenemos acá el agua. Ahí está. Tenemos el agua. Entonces, una persona va a ver desde arriba. Profe, pero si una persona ve desde arriba, mira, para poder hacer ese cálculo, tenemos que hacer una pequeña desviación. El hombre debe ver en forma normal a esa superficie de líquido. Entonces nosotros vamos a decir acá lo siguiente. Mira, por acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver. Entonces, acá tenemos, jovencitos, la normal. Tú sabes muy bien que la normal es perpendicular a la interfaz. Por acá, mira, vamos a decir así. Acá tenemos la normal. Ahí está. ¿Ven? Esto es la normal. Acá tenemos la normal. Entonces, la persona debe estar acá observando. Pero para poder hacer el análisis y la demostración, vamos a ubicar al observador pequeño desviado. Un pequeño desvío, un ángulo muy pequeño. Pero nosotros lo vamos a exagerar un poquito para que esto pueda observarse bien. Esto sería el rayo que parte de la vista de la persona. Ahí está. Entonces, este es el rayo incidente. Este rayo debe estar justo en la normal. Por lo tanto, jovencito, ahí debe estar el ojo del observador. Acá debería de estar el observador. Ahí debe estar el observador, viendo con un ángulo desviado, el desviado, un pequeño angulito muy pequeñito, y le llamamos alfa, ángulo de incidencia. Ese rayo debería de seguir esa orientación, pero en realidad ese rayo se va a desviar más o menos por acá. Ahí. Entonces el rayo se desvía por acá. Ahí. Entonces, jovencitos, ¿qué vamos a ver? Vamos a decir nosotros acá lo siguiente. Vamos a ver que ese observador está visualizando lo siguiente. El fondo de la piscina más o menos está por aquí. El fondo de la piscina estaría por acá. Ahí más o menos. El fondo de la piscina. Acá tenemos el fondo de la piscina. Entonces,
Acá tenemos el fondo de la piscina. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? A partir de este punto, desde el fondo de la piscina, voy a levantar una vertical. Una vertical. Ya está. Acá, jovencitos, vamos a decir que vamos a tener dos profundidades. Una sería la profundidad aparente, que sería en... Ahí está. A esa profundidad aparente le vamos a llamar H minúscula. Y a esta profundidad real, ahí está, le llamaremos la profundidad real. Ahí está. ¿Ven? Este es el rayo desviado. Ahora, una cosita más. Si esto es alfa, este ángulo, mira, esto sería alfa, entonces esto sería alfa. Entonces, como este es el ángulo de refracción, y le llamamos beta, esto sería beta. Ahí está. Pero date cuenta que tanto para alfa como para beta se está generando una pequeña distancia por acá en la superficie del líquido. A esta distancia le vamos a poner un A, pues, un A. Ya está. Entonces, para ángulos pequeños, ¿qué es lo que se va a cumplir? Tenemos que hacer la siguiente restricción. Decimos por acá, para ángulos muy pequeños, ¿qué es lo que se va a cumplir? Entonces, lo que se cumple, jovencitos, es lo siguiente, que el seno de alfa, acabamos de decir acá, para ángulos pequeños, el seno de alfa es aproximadamente la tangente de alfa. Decimos que el seno, en este caso de beta, es aproximadamente la tangente de beta. ¿Ven? ¿Te das cuenta? Esto es lo que pasa para ángulos pequeños. Para ángulos muy pequeños el seno es aproximadamente igual a la tangente. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a aplicar Snell. Y decimos nosotros, ¿ven? por la ley de Snell. Por la ley de Snell. Ahí está. Por la ley de Snell, ¿qué voy a decir, jovencitos? Mira, vamos a decir el índice en el aire y esto sería el índice en el líquido. Ya está. Entonces, por la ley de Snell vamos a decir así. El índice en el aire por el seno de alfa, el ángulo de incidencia, va a ser igual a el índice en el líquido por el seno del ángulo de refracción, que le estoy llamando beta. Muy bien, eso es la ley de Snell. Pero, jovencitos, ¿no es cierto que como los ángulos son pequeños porque la persona está casi en la normal, entonces nosotros vamos a decir por acá que el seno para ángulos pequeñitos se aproxima a la tangente? Por lo tanto, por acá vamos a decir nosotros lo siguiente, que esto vendría a ser así, ¿ven? El índice en el primer medio por la tangente de alfa. Esto va a ser igual al índice en el líquido por la tangente de beta. ¿Te das cuenta? Profe, pero las tangentes, mira, acá está, para alfa sería A sobre H y para beta será A sobre H. Entonces, acá decimos el índice en el aire por la tangente de alfa. ¿Y cuánto sería, jovencito, la tangente de alfa? La tangente de alfa sería A sobre la profundidad aparente. Esto es igual a el índice en el líquido por la tangente de beta. Y la tangente de beta sería A sobre H mayúscula. Entonces, por ahí y por acá. De ahí, como puedes observar o apreciar, las A se van a cancelar. Y vamos a obtener acá una relación general. ¿Ven? Por acá vamos a decir que
el índice en el aire, ahí está, es a la profundidad aparente como el índice en el líquido es a la profundidad real. ¿Ven? Esa es la relación que obtenemos. Entonces, de ahí mi problema ya está prácticamente resuelto. En este caso, me piden la profundidad. Ahí está. ¿Ven? Entonces, ¿qué me dan? Me dan como dato la profundidad aparente y el índice del líquido. El índice del aire es 1. Entonces la profundidad real sería el producto de la profundidad aparente por el índice del líquido. ¿Te das cuenta? Ahí está la demostración. Vamos a borrar esa primera parte. Usualmente, cuando te proponen problemas de ese tipo, de frente, ¿no? Te dice, se cumple esa propiedad y no hay la demostración. Entonces, ahí está la demostración para que pues tú, en algún momento, si te olvidas, lo puedas encontrar nuevamente. Decimos, reemplazando. Ahí está. Profe, ¿cómo sé que la H mayúscula es la profundidad real? Porque te das cuenta que es H mayúscula la profundidad de la piscina y la profundidad aparente, H minúscula. Entonces nosotros decimos, el índice en el aire es 1, por acá decimos, esto es 1, el índice en el aire, la profundidad aparente, 1,2 metros, como el índice de líquido, 1,5 sobre H. ¿Ven? Por lo tanto, el índice no tiene unidad, ahí está, por lo tanto H vendría a ser 1,2 por 1,5. Por lo tanto, esa profundidad real, ¿cuánto sería, jovencitos? Cuando nosotros multiplicamos, vamos a obtener que nos va a salir 1,59 aproximadamente. Ahí está. Eso sería la respuesta para ese ejercicio. Muy bien, jovencitos. A ver. Si hay algún inconveniente, jovencitos, a ver, por acá Daniel Dulanto. ¿Todo está bien? ¿Se observa clara la señal? ¿La transmisión está clara? Eso es lo que debe de corroborarse, ¿ya? Que la señal esté clara. Entonces, vamos a continuar por acá con el siguiente ejercicio, que vendría a ser pues el problema 11, pero antes de eso, el problema 10, cuando te dicen se fija un pilar en el fondo de un río, ¿cómo sería ese ejercicio? Tú tienes acá, por ejemplo, un río, mira, tienes acá un río, ahí está, que tiene una determinada profundidad. Colocas un pilar es como decirlo una varita, ahí, una estaca, ahí está. Entonces, esa estaca tiene una alturita de 1 metro sobre el agua y 2 metros debajo del agua. Ahora, en el problema te dice, la altura sobresale 1 metro, hallar la longitud en metro de la sombra sobre la superficie del agua y sobre el fondo del río, si el sol es visto sobre el horizonte con un ángulo de 30 grados. El horizonte, jovencitos, es el, mirá, más o menos así. Ahí está. Este es los rayos del sol. Llegan a la superficie. Entonces, este ángulo es 30 grados. Jovencitos, ¿no es cierto que esto que está por acá, acá trazas tú normal, entonces el ángulo de incidencia sería 60, pero ojo, este sería tu ángulo de incidencia. ¿No es cierto que esto es la sombra en la superficie? Esto sería la sombra en la superficie de esa estaca, o decimos el pilar. Ahora, por la ley de Snell, ¿no es cierto que ese rayo se va a desviar por acá? Tengo este angulito, que es el ángulo de incidencia. Lo que quiero calcular es el ángulo de refracción. ¿Para qué? Como esto se conoce que es 2 metros, necesito ese ángulo para hallar esta distancia. Y todo esto vendría a ser la sombra en el fondo. Por eso tiene dos respuestas. En la superficie es al toque, sería 1 medio raíz de 3, ¿no? O raíz de 3 nada más.
Y en el fondo, a ese raíz de 3 le sumas esta longitud. ¿Ven? Entonces, esa es la solución para ese ejercicio 10. Por si acaso, para algunos de repente, si no saben lo que es un pilar, es una estaca que se está colocando en el río, con 1 metro sobresaliendo y 2 metros en el fondo. Entonces viene el rayo de luz, incide y se refracta. Una sombra en la superficie, sombra en el fondo. Pero debo conocer ese phi para saber esta porción de sombra, más lo que ya conozco sería la sombra total en el fondo. ¿Bien? Muy bien, entonces por acá vamos a borrar esto, jovencito, ya lo tienes, para que puedas tú seguir desarrollando. Muy bien, vamos a ver entonces por acá, el problemita número 11, ángulo crítico o ángulo límite, problema 11. Ahí está. En ese problema 11, ¿qué es lo que nos dice, jovencitos? Nos dice, en la figura se muestra, te das cuenta que los índices van a ir decayendo, van a ir disminuyendo. ¿Qué significa aquello? Cuando yo paso de un medio de menor a mayor índice, mira, el rayo se pega a la normal. Cuando paso del aire al agua, el rayo se pega a la normal. ¿Y qué pasa si voy de un medio de mayor índice a uno de menor índice? Mira, el rayo vendría así y se alejaría. Entonces, acá en este caso, en el problema 11, estamos viendo de medio de mayor a menor índice. Entonces lo que vamos a tener por acá es lo siguiente. En el problemita número 11, tenemos así. Ahí está. Acá decimos nosotros que esto es el medio 1, medio 1, índice en el medio 1 es 2, ahí está. Acá tenemos el índice en el medio 2 que es 1,5 y acá decimos que esto es el medio 2, ¿no? El medio 2, por acá. Acá tenemos el índice en el medio 3 que es 1 y a esto le llamamos el medio 3. Ya está. Vamos a marcar bien estos medios, el medio 2, lo hacemos así. Ahí está. Por acá vamos a tener el medio 2, o el medio 1, ¿no? El medio 1. Medio 1. Ahí está, medio 1. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el problemita? En la figura que se muestra, calcule el ángulo de incidencia mínimo del rayo incidente, tal que no se observe ningún rayo en el medio 3. A ver, vamos a trazar nosotros por acá a la normal. Por acá voy a trazar la normal. Ahí está. Tenemos la normal entre los dos medios y por acá, vamos a decir así, viene un rayo incidente. Mira, viene un rayo incidente por acá. Rayo incidente. Me piden el mínimo. Ahí está. Esto es el rayo incidente. Este es el ángulo que me piden calcular. Profe, pero cuando él se refracta, como pasa a otro medio de menor índice, entonces el rayo no se pega a la normal, sino se aleja de la normal. Por acá. Ahí está. Se aleja de la normal. Entonces, este es el ángulo que me piden ayer, le ponemos un alfa. El ángulo que se refracta está por acá, le llamamos phi alfa. Entonces, dice, ese rayo llega a la interfase de los medios 2 y 3 y me dicen por condición que no debe verse ningún rayo en el medio 3. Entonces, esa es la condición. Entonces, por acá nosotros decimos lo siguiente. Trazamos la normal
tenemos acá otra normal. Ahí está. Otra normal por acá, perpendicular a la interfaz. Pero me dicen, la condición es que ese rayo, al refractarse, no debe verse en el medio 3. Por lo tanto, el rayo debe refractarse, pero paralelo a la interfaz. ¿Te das cuenta? De esa manera no se ve ningún rayo en el medio 3. Esa es la condición. Pero si él es phi, no es cierto que él es phi. Ajá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar Snell en los medios 1, 2, 2 y 3. Decimos acá, por la ley de Snell. Por la ley de Snell. Jovencitos, al hablar de la ley de Snell, decimos que el índice en el medio 1 por el seno del ángulo de incidencia le ponemos I. Esto va a ser igual al índice en el medio 2 por el seno del ángulo de refracción. Ahí está. Eso es en forma general porque tenemos dos medios que vamos a ir analizando. Esta es la forma general acerca de la ley de Snell. Entonces, vamos a aplicar esta ley. Ya está. ¿Dónde vamos a decir que I, ángulo de incidencia? Ángulo de incidencia. Y R sería ángulo de refracción. Ángulo de refracción. Ya está. Entonces por acá vamos a decir nosotros lo siguiente. Vamos a borrar por acá. Y vamos a analizar los medios 1, 2, 2, 3. A ver, vamos a ver, decimos, primero vamos a decir, primero vamos a analizar los medios 1 y 2. Medios 1, 2. Ahí está. Y si nosotros aplicamos la ley de Snell, por acá vamos a decir así. Índice en el medio 1 por el seno, en este caso del ángulo alfa. Esto va a ser igual al índice en el medio 2 por el seno de phi, el ángulo de refracción. El seno de phi. Entonces, jovencitos, por acá, reemplazando, vamos a decir así. A ver. A esto le vamos a llamar relación 1. Voy a reemplazar hasta el final. Porque no conozco, solamente conozco el índice en el medio 1, 2 y el índice en el medio 2. Pero ahí lo vamos a dejar 1. Vamos a ver ahora nosotros los medios, ahora como segunda relación, vamos a analizar los medios 2 y 3. Medios 2, 3. Ahí está. Cuando analizamos los medios 2 y 3, ¿qué es lo que tenemos? El índice en el medio 2 por el seno del ángulo de incidencia. En ese medio 2, el ángulo de incidencia sería phi. Esto va a ser igual al índice en el medio 3 por el seno del ángulo de refracción. Y el ángulo de refracción en el medio 3 es 90, ¿no? Normal y rayo refractado 90. Por el seno de 90. Profe, esta es la segunda ecuación, pero acá vamos a decir así. Vamos a poner en este orden. El índice 3 por el seno de 90, que es la unidad, es igual al índice en el medio 2 por el seno, en este caso, de phi. A esto le llamo ecuación 2. ¿Por qué? Observen la ecuación 1 y en la ecuación 2. ¿Cómo son los segundos miembros? Iguales.
Por lo tanto, los primeros miembros, ¿cómo deben ser? Necesariamente iguales. Entonces, decimos nosotros, entonces, por acá, diremos, jovencitos, de 1 igual a 2. Igualamos, jovencitos. Y al igualar, ¿qué es lo que vamos a tener? Que el índice en el medio 1 por el seno de alfa, que es justamente la incógnita, es igual al índice en el medio 3 por el seno de 90 grados. ¿Ven? Eso es lo que tenemos. Ahora, si nosotros reemplazamos por acá el índice en el medio 1, todo este factor, el índice en el medio 3 es 1 y el seno de 90 es 1. El índice en el medio 1 es 2. 2 por el seno de alfa, esto es igual a la unidad. Por lo tanto, el seno de alfa, ahí está, es 1/2. Entonces, jovencitos, decimos nosotros acá, por lo tanto, el ángulo de incidencia mínimo alfa debe ser 30 grados. Y se terminó ese ejercicio. ¿Sí? Ya está. Esa sería la solución para ese problema. ¿Te das cuenta? Problema de examen de admisión. Problema complicado. Me parece que simplemente el problema va... a ver. A ver, ¿cómo sería acá? Ah, ya. Es 1,2 por 1,33 acá, jovencito. 1,2 acá es 1,33. Ahora sí, ¿no? Porque me dicen que el índice en el líquido es 1,33, no 1,5. 1,2 por 1,33. Muy bien, muchas gracias, Raúl. Gracias. Emerson Lalupú también pues se dio cuenta de ese pequeño detalle. Acá era 1,33. Acá es 1,33. A veces es importante que ustedes estén atentos. ¿Por qué? Porque simplemente pues nosotros tenemos este valor, lo tenemos de repente porque algún problema lo hemos ido arrastrando y lo hacemos pues reemplazando en forma pues pensando que ese es el dato, ¿no? Pero era 1,33 el índice del líquido. Ahí está, ¿no? Índice del aire 1, la profundidad aparente 1,2, el índice del líquido 1,33 es. Muy bien. Muchas gracias por la observación, ¿correcto? A Raúl y Emerson. Muy bien, vamos a ver entonces por acá otro ejercicio. Vamos a ir por acá viendo el problemita número 13. Problema de admisión nuevamente. Vamos a ver acá el problemita número 13. Ya está. Vamos a ver por acá el ejercicio 3. Ahí está. Problema 13. ¿Qué es lo que nos dice el problema 13? El problema 13 nos dice, a ver, del enunciado, otra vez. Por acá diremos así, del enunciado. Del enunciado. Miren, jovencito. En este problema 13 dice, si 37 grados es el ángulo crítico para la reflexión total de la luz en una interfaz líquido-aire, entonces del enunciado vamos a decir al inicio, vamos a tener así, al inicio. Ya está. En el inicio hablamos de ángulo crítico, hablamos de ángulo límite o ángulo crítico. Ángulo crítico. Ángulo crítico, jovencitos, ¿cuándo se da el ángulo crítico? El ángulo crítico se da cuando pasamos de un medio de mayor índice a otro de menor índice. Decimos acá, se da cuando la luz
pasa de un medio, de mayor a menor índice. A menor índice. Índice de refracción. A ver, entonces, con ese alcance teórico, para que ya no te vuelvas a olvidar, entonces vamos a poner acá. Vamos a poner así. Tenemos acá el medio. En ese caso dice si 37 para la reflexión total de la luz en un interfaz líquido, aire. Acá tenemos el aire, jovencitos. El aire. Y acá tenemos el líquido. Acá tenemos el líquido. Ese líquido lo vamos a sombrear. Ya está. Entonces, nosotros decimos por acá que vamos a tener el ángulo crítico de la siguiente manera. Cuando nosotros vamos a ver que viene un rayo de luz del líquido al aire. Ahí está. Esto sería el rayo incidente. Por acá trazamos la normal. Por acá trazamos la normal. Ahí está. Por acá trazamos la normal. Listo. Y ese rayo se va a refractar cuando hablamos del ángulo límite o crítico. Ese rayo se refracta pero paralelo a la interfaz. ¿Ven? Ya está. Entonces hablamos de ángulo crítico y ese ángulo crítico está por acá. Acá decimos el índice de líquido es mayor que el índice del aire. Profe, ¿y eso para qué me da? El aire tiene un índice del aire, y esto por dato tú debes conocer que siempre es 1. El índice de líquido no se conoce. Entonces, justamente este primer paso en el ejercicio es para determinar el índice de líquido. Y acá, esto sería el rayo transmitido. Entonces acá decimos nosotros por la ley de Snell. Por la ley de Snell, jovencitos. Por la ley de Snell, ¿qué es lo que vamos a tener? Ahí está. Por la ley de Snell, vamos a establecer nosotros acá lo siguiente. Por la ley de Snell, ¿qué es lo que vamos a establecer? Bueno, en ese caso decimos el índice de líquido por el seno del ángulo crítico, que sería el seno de 37 grados. Esto va a ser igual, ahí está, a el índice en el aire por el seno del ángulo de refracción, que sería 90 grados. ¿Te das cuenta? Muy bien. Entonces, por acá nosotros vamos a ir reemplazando. El índice en el líquido no lo conozco, pero sí conozco el seno de 37, será el índice de líquido por 3/5. Esto va a ser igual al índice del aire, que es 1 por el seno de 90, y todo esto es la unidad. Por lo tanto, jovencitos, el índice en el líquido va a ser igual a 5/3. Eso fue para obtener el índice en el líquido. Ya está. ¿Estamos de acuerdo? Índice del líquido por el seno del ángulo de incidencia es igual al índice del aire por el seno del ángulo de refracción respecto a la normal. ¿Ya? Esta es la normal, jovencito. Ahí está. Ahora nos vamos. Ahora, luego sigue el problema, ¿no? Determine el ángulo que con respecto a la normal forma el rayo refractado hacia el aire cuando un rayo de luz que se propaga en el líquido hace un ángulo de incidencia de 24 grados.
Entonces decimos por acá, jovencitos, en el final, ahí está, en el final, por acá, vamos a tener el mismo líquido, mismo fluido, ahí está, el mismo líquido, por acá, tenemos el mismo líquido, ahí está, tenemos el mismo líquido, por acá tenemos la normal, por acá tenemos a la normal, ahí está, a la normal, y por acá tenemos el rayo incidente. El rayo incidente, ahí está, con esa normal ya no va a formar 37, sino va a formar otro ángulo menor. ¿Ven? En este caso, el ángulo de incidencia ahora es 24 grados. Cuando es 37, ese es el último rayo que escapa. Pero para ángulos menores, entonces este rayo va a tender a alejarse. Ahí está. Ahí está. Esto sería el ángulo de refracción. Esto será el rayo incidente y esto será el rayo transmitido. ¿Te das cuenta? Esto es el aire y esto es el líquido. ¿Ven? Ahí. Entonces, jovencitos, otra vez vamos a ver Snell, ¿no? Acá tenemos el índice en el aire, acá tenemos el índice en el aire. Ahora, voy a volver a aplicar la ley de Snell para este caso final. Decimos nosotros por acá, por la ley de Snell. Por la ley de Snell. Creo que se va a cumplir otra vez el índice en el líquido por el seno, en este caso del ángulo de incidencia que es 24 grados, va a ser igual al índice en el aire por el seno del ángulo de refracción que sería phi. Ya está. Entonces por acá decimos lo siguiente. A ver. Ahí está. El índice de líquido, 5 tercios. Por el seno de 24. Y el seno de 24, por dato, me dicen que es 0,41. Esto es dato, jovencito, 0,41. Esto es igual al índice en el aire. El índice en el aire, tú muy bien sabes, o no debes olvidar, que esto es la unidad y esto por el seno de phi. Ahí está. Entonces, por acá decimos que el seno de phi, ¿a cuánto va a ser igual? Bueno, si nosotros multiplicamos 5 tercios por 0,41, por acá decimos 0,41, eso nos va a salir 0,683. 0,68. Esto nos va a salir así de 0,683. Por lo tanto, phi va a ser igual a el seno inversa, en este caso aparece como 0,68. Y esto, jovencitos, sería la respuesta. ¿Te das cuenta? Es un problemita bastante interesante. El primer dato es para conocer el índice de líquido y luego me dan todo para solamente operar nuevamente con la ley de Snell. ¿Ya? Eso sería la solución para ese problemita número 13. Vamos a ver por acá el problemita número 15 ahora. El problemita número 15. Ya está. Vamos a ver por acá el problemita número 15. A ver. A ver, a veces falla un poquito, pero se puso borroso, pero ya se arregló, ya está. Ahí está. Voy a estar fijándome para que no haya ningún problema, jovencitos, ¿ya? Vamos a borrar entonces aquello. Estoy acá. Vamos
Vamos a ir borrando. Ya está. Por acá vamos a tener el problemita número 15. El ejercicio número 15. Ahí está. En ese problemita número 15 tenemos un gráfico, pero también ese gráfico tiene un texto. Entonces decimos nosotros por acá, del enunciado. Del enunciado. A ver, ¿qué es lo que nos dice ese problemita? ¿Qué es lo que nos dice el enunciado? Dice así: en el fondo de un recipiente se ha instalado una lámpara, de modo que en la superficie libre de líquido transparente se forma un círculo oscuro visto desde el interior, claro. Vamos a ver por qué. Determine el volumen en centímetros cúbicos del cono brillante. A ver. Vamos a nosotros hacer el problemita acá del enunciado y vamos a plantear acá lo siguiente. Para esto voy a borrar esta parte, que era del problema anterior, que ya lo he borrado. Entonces borramos todo esto. Cuando hablamos del ángulo crítico o ángulo límite, vamos a tener acá lo siguiente, ¿no? Vamos a tener así. Ahí está. Ahí está. Tenemos un recipiente. En el fondo de ese recipiente, jovencitos, vamos a colocar un foquito. En el fondo de este recipiente vamos a colocar un foquito. Ahí. En el fondo de ese recipiente vamos a colocar un foquito así. Una bombilla. Ahí está, un foquito. Entonces, ese foquito, al iluminar, vamos a tener nosotros así. Tenemos toda esta superficie que forma parte de ese líquido. Ahí está, tenemos ahí ese líquido. Entonces, lo que va a pasar, jovencitos, acá es que vamos a tener acá el líquido, el rayo que va a salir desde ese foquito. El primer rayo, que es normal a la superficie, ese rayo normal no experimenta desviación, no se desvía por acá. Este primer rayo no se desvía, ahí está, y es perpendicular a la superficie. Ahí está. Ahora bien, ese rayo, a medida que van saliendo los rayos en todas las direcciones. Viene un rayo por acá, mira, viene un rayo por acá, incide en la interfase, ahí está. Tenemos por acá a la normal correspondiente, ahí está, 90 grados por acá. ¿Te das cuenta? Ahora, ese rayo se refracta, profe, pero si pasa de un medio de mayor a menor índice, el rayo tiende a alejarse de la normal, por acá más o menos así. Se aleja. Ahí. Pero luego sale otro rayo, y por acá también, mira, por acá. Por acá sale del foquito, rayo en todas las direcciones, viene por acá, el rayo, ahí está. Incide en esa interfase. Luego tenemos por acá a la normal. Ahí está, ¿ven? Por acá. Y ese rayo se refracta, pero alejándose de la normal. Más o menos. Ahí está. ¿Ven? Alejándose de la normal. Luego vendrá otro rayo, van a seguir saliendo más rayos y se van alejando cada vez más de la normal. Y va a haber un rayo que llega justamente a este extremo. Mira. Este rayo que sale del foco, incide en el espejo, en el espejo digo, en la interfase, y por acá vamos a tener una normal también, jovencitos. Por acá tenemos a esa normal, por acá,
90 grados, y ese rayo que se refracta, justamente, se va a refractar, pero paralelo a la interfaz. Ahí está, formando 90 grados con la normal. Este es el último rayo. Y por acá ocurre lo mismo, jovencitos. Por acá sale este rayo, llega a la interfase, ahí está, y se va a refractar pasando en forma paralela a la interfase. Ahí está. Entonces, vamos a notar nosotros acá lo siguiente. Acá tenemos la normal, acá tenemos esta normal. Ahí está. Y acá tenemos 90 grados. A ver, jovencito, ¿te das cuenta que esos rayos se van alejando y acá es el último rayo que escapa? Si nosotros tuviésemos una persona por acá, una persona por acá, él ve estos rayos que escapan del medio, por lo tanto ve iluminado todo ese cono. ¿Te das cuenta? La persona observa todo ese cono iluminado, porque todos los rayos que están entre estos extremos escapan. Y nosotros vemos los colores por la reflexión, o sea, cuando él se refracta y sale, yo veo la luz, entonces veo iluminado esa parte. Pero si yo estuviera en el fondo, acá, simplemente yo no veo que los rayos se reflejan, por lo tanto no veo esa luz. Como esos rayos escapan al aire, yo estoy acá, entonces esos rayos no vuelven a mí, no se reflejan a mi vista, entonces lo veo oscuro toda esta parte. Toda esta parte desde el fondo lo veo oscuro, pero desde afuera lo veo iluminado. ¿Ven? Entonces, acá se va a generar un cono cuyo radio es R. Esto es R. Esto es R. ¿De acuerdo? Se va a generar un cono iluminado por aquí. Y ahora, a mí lo que me piden calcular el cono iluminado. ¿Y cuál es el cono que se va a iluminar? Para eso, jovencitos, decimos, esto es el ángulo crítico, que le llamo teta. Este es el ángulo teta crítico, que también es igual a este ángulo. Entonces lo que yo voy a ver iluminado es toda esta región. Esta región en la que voy a ver iluminado desde afuera voy a ver toda esta región iluminada. Ahí está. ¿Ven? ¿Te das cuenta? Toda esa región es un cono iluminado. Muy bien, en ese problema nos dicen que esa alturita es 16 centímetros. O sea, nos dicen que esta alturita o profundidad es de 16 centímetros. Ahí está. Esto es 16. Para poder hallar el volumen de un cono, decimos acá, volumen del cono. Ahí está. El volumen, jovencito, de un cono se va a calcular así, como un tercio de el área de la base, y esto por la altura. ¿De acuerdo? Un tercio, área de la base por altura. Entonces, ahí está. A esto le voy a llamar 1. ¿Por qué? El área de la base es el área de la circunferencia y la alturita es 16. Entonces, ahí lo voy a dejar todavía, pero primero tengo que saber cuánto vale el radio para poder hallar aquello. ¿Y cómo voy a determinar el radio? Aplicando la ley de Snell. Profe, pero el área de la base, ¿cómo sería? Bueno, acá decimos así en este espacio. El área de la base va a ser igual a pi por r cuadrado. Ya está. Entonces, eso es un cálculo adicional que vamos a ver, pero nosotros ahora por acá vamos a calcular el radio. ¿Cómo? Aplicando la ley de Snell. Decimos acá por la ley de Snell. Por la ley de Snell. Ya está. ¿Qué es lo que se cumple? En ese caso tenemos el índice de líquido
es 5 tercios. Acá decimos, el índice en el líquido es 5 tercios. Esto es el aire. Y ya sabes que en el aire el índice vale 1. Entonces, por la ley de Snell, vamos a decir nosotros así, mira. Ya está. Tú puedes ir ya adelantándote en la solución, haciendo tu solución, y luego vamos a comparar respuestas. Por la ley de Snell decimos, el índice de líquido por el seno de teta. Esto va a ser igual al índice en el aire por el seno de 90 grados. ¿Ven? Ya está. Entonces, vamos a ir reemplazando. Reemplazando. El índice de líquido es 5 tercios. Todo este factor, el aire es 1, el seno de 90 es 1, entonces esto sería 5. 5 tercios por el seno de teta. Todo esto es igual a 1. Por lo tanto, el seno de teta es 3/5. Entonces dime, ¿se conoce teta? Si el seno es 3/5, entonces por acá, teta es igual a 37 grados. ¿Ven? Teta, 37 grados. Muy bien. Como teta vale 37, a 90 se le pone a 37, ¿no? A 53, 16. Entonces, si a 37 se le opone R, entonces, jovencitos, acá decimos, si él es 37, este angulito vale 53. Este angulito que está por acá vale 53. Si a 53 se le opone 16, 4 por 4. A 37, 3 por 4. Entonces decimos que R vale 3. 3 por 4, 12. Entonces, decimos acá. Luego, jovencitos, R va a ser igual a 12 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? A 53, 16, 4 por 4. A 37, 3 por 4, 12. Entonces, yo quiero calcular el volumen del cono. Decimos acá, en 1 ahora. En 1. Decimos que el volumen de ese cono va a ser igual a 1/3 de, en este caso, pi por 12 al cuadrado por la altura que vale 16. Y esto está en centímetros cúbicos. Ya está, jovencitos. Por lo tanto, ¿cuánto me sale aquí? Por lo tanto, el volumen de ese cono iluminado, ¿cuánto va a valer? Bueno, acá saco tercia, me queda 48 por 16. ¿Cuánto sería 48 por 16? Eso nos va a salir 768. Esto nos va a salir 768 pi centímetros cúbicos. Esto, jovencitos, vendría a ser la respuesta para ese ejercicio. Problema número 15. En el problema número 16 es muy parecido. Profe, ¿qué significa que me digan que tengo yo una plataforma circunferencial? Si tú tienes una plataforma circunferencial y el foco está acá, justo cuando la luz llega al extremo, el último rayo se refracta para leer la interfaz. Por lo tanto, la persona no va a ver el brillo de ese foco, no lo va a ver. Entonces, lo que te están pidiendo es que ese radio es justamente donde se cumple el ángulo crítico. Lo mismo. Te dan la profundidad, 1,5, y con eso le piden hallar el radio. ¿Ya? Vamos a pasar a ver entonces espejos planos, jovencitos. Muy bien, correcto, jovencitos. Vamos a seguir.
Vamos entonces, jovencitos, por acá a ver espejos planos. Y vamos a empezar con el problemita número 17. Ahí está. En el problemita 17, ¿qué es lo que se tiene? En ese problemita 17, diremos nosotros por acá así, del enunciado. Los espejos planos, jovencitos, tienen la característica de presentar imágenes virtuales derechas y de igual tamaño que el objeto y a la misma distancia de el espejo que el objeto al espejo. ¿Ven? Esa es una característica. Muy bien, vamos entonces por acá a empezar esa solución. Vamos a decir así. En este problemita tenemos acá, determine la longitud mínima en centímetros del espejo plano AB para que el observador pueda ver completamente el árbol de 4,5 metros. A ver, por acá me parece que se está... A ver, ¿qué pasó? Ahí está. Entonces, para que esa persona pueda ver completamente ese arbolito, entonces acá nosotros vamos a dibujar así, ¿ven? La superficie horizontal, acá tenemos el arbolito, mira. Ahí está, H. Por acá. Ahí está. Ahí está. Tenemos acá ese arbolito. Listo. Una persona que está, por ejemplo, acá está la visual o... Acá tenemos el ojo de un observador que está a una cierta distancia de él. Ahí está. A una cierta distancia de ese árbol, él pueda visualizar. Por acá tenemos nosotros, a ver, a 8 metros y acá está a 2 metros. Por acá más o menos tenemos el espejo, mira. Tenemos el espejo. Ahí está. Este es un espejo. ¿Cuál es la longitud mínima que puede tener ese espejo para que esa persona pueda observar completamente a ese arbolito, ¿no? Entonces por acá. A ver, por acá. Entonces, por ahí, mira, acá me piden calcular cuál es, lo dicen, determine la longitud mínima en centímetros del espejo plano AB para que el observador pueda observar completamente al árbol de 4,5 metros de altura. Entonces, jovencitos, lo que vamos a hacer es, el observador, tú sabes que esta es la zona real, la zona donde está el observador, y detrás del espejo tenemos la zona virtual. Entonces, yo lo que quiero es ese observador ver su imagen en la zona virtual y él va a poder observar toda la longitud de ese arbolito. ¿Cómo así? Mira, ve. Lo que vamos a hacer es usar la propiedad de la reflexión regular. En este caso trazamos desde el ojo del observador así, ven, una visual hacia el espejo, por acá. Viene el rayo, incide en el espejo y luego se refleja. Pero cuando se refleje va a pasar por la copa de ese arbolito. Ahí está. Rayo incidente, rayo reflejado. Ahí está. Entonces, tras una visual, llega al extremo del espejo y ese rayo se refleja justamente en la copa. Yo puedo trazar acá muchos rayos, pero todos ellos van a llegar a diferentes longitudes, pero yo quiero ver la base de ese arbolito.
Entonces trazamos por acá otro rayo desde la visual de ese observador por acá. ¿Sí? Ahí está. Rayo incidente por acá. Y ese rayo se va a reflejar en el espejo para observar la parte baja de ese árbol. Ahí está. Este es el rayo que se ha reflejado. ¿Eh? Rayo incidente, rayo reflejado. Propiedad de la reflexión. Entonces, esta es la longitud que debe tener ese espejo. Esto debe ser A y esto debe ser B. Esa es la longitud. Profe, pero si nosotros prolongamos esos rayos reflejados hacia la zona virtual, más o menos por acá, ¿sí? Por acá y por acá, ese rayo reflejado se intersectan en este punto. Y en ese punto, no es cierto que necesariamente debe estar la imagen del observador. Imagen observador. ¿Ven? Ahora otra cosita, que la imagen y el observador siempre están a la misma distancia del espejo. ¿De acuerdo? Ahí está. Mira, me decían como dato, ahí está, que esta distancia era 8 metros y esto es 2 metros, ¿no, jovencitos? 8 metros, 2 metros. Ahora bien, hacia la zona virtual, la distancia objeto al espejo y la distancia imagen al espejo es la misma. Por lo tanto, esa distancia en la zona virtual también va a valer 2 metros. Ahí está. Entonces, jovencitos, esta sería la alturita que debe tener ese espejo. Esa es la alturita mínima que debe tener el espejo AB para que ese observador pueda ver al árbol de tamaño completo. Ahora, ¿qué hacemos? Míralo, se ha formado un triangulito y otro triangulito, dos triangulitos semejantes, y AB y este triangulito. Entonces ahí lo que vamos a hacer en ese tipo de problema, aplicar semejanza. Entonces vamos a decir nosotros acá, este problemita lo terminamos con semejanza. Todos los problemas así en espejos planos, vamos a resumirlo a un tema de semejanza. Geometría, pues. Ahí está. Entonces le decimos por semejanza. Ahí está. Por semejanza, jovencitos. ¿Qué es lo que tenemos? Acá vamos a poner así, I a B, y acá le vamos a poner P, Q. Ya está. Por semejanza. Decimos, el triángulo, así, I a B, es semejante con el triángulo IPQ. A ver, por acá tenemos así, jovencitos, IPQ. Semejanza. Ahí está. A ver. Muy bien. Vamos a ver, jovencitos, por acá entonces, qué es lo que se va teniendo. Vamos a ver, por acá, jovencitos. Por una pequeña semejanza, ¿qué es lo que vamos a decir? I a B. Vamos a decir que H minúscula es a 2, base es a la altura, mira por acá, vamos a decir así, así. H es a 2 metros como en el triángulo mayor. H mayúscula es a 12 metros. Entonces, jovencitos, vamos a decir que H minúscula va a ser igual a 1/6 de H mayúscula. Pero H mayúscula vale 4,5 metros. A mí me piden calcular en centímetros. Esto sería
por 4,5 metros. Entonces, jovencitos, H vendría a ser un sexto de 450 centímetros. Por lo tanto, H, jovencitos, ¿cuánto vendría a ser? Tercia 150, esto sería 75 centímetros. Y esto vendría a ser la respuesta para este problema. Una semejanza. El problema se resume a un caso de semejanza. ¿Ya? Muy bien, entonces ahora vamos a continuar por acá. Vamos a continuar. Ya está. Sigamos por acá, sigamos. Por acá, veamos el problemita. Estamos en el problemita 17. Vamos a ver acá el problemita número 18 para ustedes. El problemita 19. Vamos a ver por acá. Vamos a avanzar, jovencitos, hasta un poco antes o a las 2. ¿Ya? Porque ustedes tienen clases también a las 3. Y yo también, ¿no? Entonces ahí hay un problemita, hay que solucionar aquello. Vamos a ir avanzando poco a poco. Problema 19, ahí está. Problema 19, otro problemita de espejos planos. Ahí está. En ese problemita nos dice, diremos nosotros por acá, del enunciado. Por acá decimos nosotros, diremos del enunciado. Nosotros en la clase del día lunes, ¿no? El lunes, ahí tenemos clase en la tarde, ahí sí vamos a demorarnos un poquito más para tratar o para nivelarnos, jovencitos, ¿no? Esa es la idea, nivelarnos para no estar con contratiempos y después tener que plantear recuperación y nada de eso, ¿no? Dice así. Una persona tiene una altura h, desde los ojos hasta el suelo. Entonces por acá vamos a decir así. Una persona, desde la base, acá decimos una persona tiene una alturita h. Ahí está. Acá está la visual. Ahí está. Esto es una alturita h. Una alturita h, ahí está. Y me dicen que a una distancia d de él, se encuentra. A ver, vamos a hacerlo un poquito más abajo. Acá vamos a colocar los ojos del observador. Ahí. Ese observador por acá tenemos así. Ahí. Ese observador, y por acá tenemos un espejito, jóvenes. Acá tenemos un espejito. Ese espejo, nos dicen, a ver, una persona tiene una altura h desde los ojos hasta el suelo y observa un espejo adherido a la pared que se encuentra a una distancia d, como se observa en el dibujo. Si el espejo se encuentra a una altura h del suelo, la distancia x más cercana a la pared a la que se puede ubicar un objeto para que la persona lo vea reflejado en el espejo es allá. Entonces, jovencitos, vamos a ver por acá, nosotros así. Vamos a dibujar así. Vamos a ver por acá así. A ver por acá, vamos a dibujar así. Acá tenemos el espejo. Acá tenemos el espejo. Ahí está. Ahí está. Tenemos el espejo. Por acá, jovencitos, vamos a decir así. Ahí está. Vamos a tener así. Por acá vamos a colocar, esto es H. Esto es H. Esta persona se encuentra a una distancia D del espejo. A una distancia D del espejo. Ahí está.
a una distancia. Ahora bien, esa persona, acá se obtiene una macetita, mira, una macetita. Ahí está. Esa macetita se encuentra a una distancia X del espejo. ¿A qué distancia dice mínimo? Debe ubicarse esa macetita para que pueda ser observada por esa persona. Entonces, esta es la alturita. Esta es la alturita, mira. Esta es la alturita H, a que ese espejo puede estar del piso para que esa persona pueda visualizar a esa macetita. O sea, se va moviendo la macetita hasta que la persona puede verlo. Entonces me piden calcular cuánto es esta alturita, cuánto es esta distancia, porque el espejo está en una alturita H. Voy a mover esa macetita y lo ubico a X, distancia de la pared, y la persona puede visualizarlo. Para poderlo visualizar, la persona hace lo siguiente. Desde la macetita, de la macetita va a salir un rayo por acá. ¿Sí? Un rayo por acá. Incide en el borde inferior del espejo y se va a reflejar por acá. ¿Sí? Y se va a reflejar por acá. Hacia los ojos de este observador. Ahí está. Entonces, rayo incidente, por la propiedad de la reflexión regular, llega a la base de ese espejo y observa a la persona. Si nosotros prolongamos el rayo reflejado hacia la zona virtual, por acá vamos a tener esa macetita. Ahí está. Y la imagen resulta, jovencitos, que va a estar a la misma distancia que el objeto de la imagen. Esto también sería ahí. Esto sería el objeto y esto sería la imagen. ¿Te das cuenta? Ahora, no es cierto que se está generando otra vez triángulos semejantes. Este triangulito pequeño, 90 grados por acá. Con este triángulo mayor, 90 grados. ¿Te das cuenta? Entonces, esto, jovencitos, es la zona real donde se encuentra el observador. Y esto es la zona virtual detrás del espejo. ¿Ven? Ahí está. ¿Correcto, jovencitos? Ahí estamos. Ahora, entonces, nosotros vamos a decir por acá, otra vez por semejanza. Decimos acá, por otra vez, semejanza. Por semejanza. ¿Qué es lo que se va a tener, jovencitos? Por la semejanza, voy a decir así, por semejanza de triángulos, en este caso rectángulos, vamos a tener así. ¿Cómo sería? H minúscula es a X como H mayúscula es. H mayúscula es a toda esta expresión. H, cateto es a cateto, como cateto es a cateto. En este caso, esto sería D más X. ¿Cierto? A partir de ello, solamente hay que operar, pues, jovencitos, ¿no? Por acá vamos a operar para llegar a nuestra respuesta. ¿Y cómo sería? Sería HD más HX es igual a H mayúscula por X. Entonces, por acá decimos que HD es igual a X por H mayúscula menos H minúscula. Por lo tanto, jovencitos, por lo tanto, esa distancia X va a ser igual. Por acá decimos así. Ahí está. H minúscula entre H mayúscula menos H minúscula y todo esto por D. Ahí está. Y esto sería la respuesta para ese problema. ¿Bien? Entonces solamente multiplicamos en aspa y de ahí despejo. Ya está. La clave sería casa. Vamos entonces, jovencitos, a ver por acá. Vamos entonces, el problema, vamos a ver acá acerca de los espejos curvos. Jovencitos, acá, mejor para ver los espejos convexos y los cóncavos, eso lo vamos a ver en la
Siguiente clase el día lunes, ¿ya? El día lunes lo vemos eso, porque ahí quiero hacer un pequeño resumen de los espejos, la característica, un resumen, y de ahí hacer la solución. Tanto para espejos esféricos, convexos, cóncavos, y luego hablamos de lentes. ¿Ya, jovencitos? Entonces, ahí nos vamos a quedar ahora, y la siguiente clase, que es el día lunes, ahí en la tarde, ahí sí nos explayamos más, ¿no? Para poder terminar toda esta parte. ¿Ya, jovencitos? Entonces, ahí nos quedamos y nos vemos entonces el día lunes. Sí, el día lunes full pila, jovencitos, para poder avanzar de igual manera, pero tenemos más tiempo hasta la tarde, ¿no? Entonces ahí no hay problema, acá sí tienen clases en la tarde, entonces para no perjudicarle a ustedes, y yo tampoco, ¿no? Porque tengo clases también. Jason, Barturén, Jania Leticia, Lloverán, Cuno, Tania de la Cruz y a sus demás compañeros, Enzo Castro, que también pues se despidieron. Muy buenas tardes, gracias a ustedes, Fernando, Raúl, Rocío, Velázquez, Ginger, muchas gracias y nos vemos, jovencitos, cuídense, saludo fraternal y a seguir estudiando. Hasta pronto, jovencitos.